en el versículo 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hoy vamos a estar meditando en esas otras ovejas. ¿Qué quiso decir Jesús con que tenía otras ovejas? ¿Quiénes son esas ovejas? ¿Y dónde estarán esas ovejas? Vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él ayudándonos a aplicar su palabra a nuestros corazones. Oremos. Padre amado, una vez más nos presentamos ante el trono de tu gracia y de tu gloria para darte gracias, Señor, por el privilegio que nos concedes, primer día de la semana hoy, de estar reunidos como iglesia para escuchar tu palabra. Deseamos que sea ella, Señor, la que se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que así podamos vivir de la manera en la que conviene y de la manera en la que te agrada, te honra y te glorifica a ti, Señor. Abre nuestros entendimientos, aleja cualquier distracción, cualquier estorbo que el enemigo quiera utilizar para que no estemos atentos a escucharte. Ayúdanos a tener corazones sensibles, mansos y humildes, en los cuales tu palabra caiga, crezca y dé fruto conforme a tu voluntad. Bendícenos, Padre, y toma el control de todo lo que vamos a hablar en estos momentos. Te lo rogamos por medio de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo espero que todo lo que hemos venido meditando se esté quedando en nuestros corazones, y por eso no voy a hacer un repaso, sino que vamos a entrar directamente en el tema. ¿Quiénes son las otras ovejas? Bueno, recordemos que Jesús está hablando con los judíos. Recordemos que Jesús viene y está hablando es con el pueblo de Israel. Y habla acerca de tener otras ovejas porque el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue considerado como el rebaño de Dios. De ahí el Salmo 23, donde Jesús dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. De ahí a que Moisés le diga a Dios que levante hombres para que conduzcan a su pueblo como un rebaño. De ahí a que los profetas hablaran de Dios como el pastor que cuidaba a su pueblo. Entonces los judíos eran ese primer rebaño, los judíos eran esas primeras ovejas, pero Jesús habla acerca de otras ovejas. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Bueno, somos nosotros, los gentiles. Y qué bonito que se conectó la última alabanza con lo que vamos a meditar, porque habla de las promesas del Señor. Y el Señor allí está dando una promesa en Juan 10:16, porque está hablando acerca de nosotros que ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera estábamos ahí en los planes de nuestra familia, y ya el Señor dice que nosotros éramos parte de esas ovejas que estábamos lejos. Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, y cuando usted lee la carta a los Efesios, al igual que cuando usted lee la carta a los Romanos, se va a dar cuenta que son dos cartas escritas donde había cierta problemática acerca del judaísmo, y el apóstol Pablo, de forma magistral, como lo he dicho en otras ocasiones, y hoy, si en esa época, se dieran premios Nobel de literatura, Pablo se los hubiese llevado todos, porque de una forma magistral, obviamente inspirado por Dios, empieza a conectar ideas y a referirse a un grupo de personas y luego otro grupo de personas y luego hablarles a todos. Gracias a Dios por aquellos hombres que el Señor utilizó. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 15: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, es decir, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? El tiempo sin Cristo. Porque aquí está hablando con los gentiles, pero ya cristianos. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre,
haciendo la paz. Aquí encontramos, hermanos, eso mismo que dijo Jesús que iba a hacer, pero Pablo ya hablando acerca de la iglesia y diciendo, mire, lo que Cristo dijo, que tenía otras ovejas, que debía traer y habría un rebaño y un solo pastor, Pablo dice, pues Cristo lo que hizo fue coger a miembros del cuerpo que eran judíos, a miembros del cuerpo que eran gentiles, y traerlos y hacerlos un solo cuerpo. Es lo mismo que nos está diciendo Pablo. Así que usted y yo somos esas otras ovejas. Así que usted y yo somos aquellos que no éramos parte del pueblo de Dios. Que si no hubiese venido Cristo, nosotros estaríamos alejados del Señor. No tendríamos esperanza. Porque ahora, ¿cuál es nuestra esperanza? Yo espero que nosotros no esperemos que nuestra esperanza es esperar aquí en la tierra, sino que nuestra esperanza está en los cielos. Podemos esperar muchas bendiciones de Dios aquí en la tierra, por supuesto, porque Dios es bueno y misericordioso. Pero nuestra esperanza está puesta ¿dónde? En los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza debe estar puesta allá. Hay muchas cosas que tal vez nosotros aquí en la tierra no logremos tener, o habrá algunas que el Señor nos permita tener. Pero yo espero que nosotros no cometamos el error del águila, de la historia del águila que les comenté hace años, que puso sus garras en un pez en un agua helada, y por no soltar el pez rápido, el agua se congeló. Y al congelarse el agua, el águila ya no pudo soltar el pez. Y cuando llegó a una catarata, se despeñó el águila y se mató. Que nosotros no pongamos nuestras garras en las cosas de este mundo porque son pasajeras, sino que nuestra esperanza está en los cielos. Eso fue lo que vino Cristo a hacer por nosotros. Vino a enseñarnos que Él tenía ovejas, pero ovejas que un día estarían con Él en la eternidad. Aquí nos pastorea, aquí nos guía, aquí nos cuida, aquí nos protege, pero el Señor quiere llevarnos a la eternidad. ¿Quién fue el primer, o más bien la primera oveja, por llamarle así en un sentido femenino, pero sabemos que va a ser un hombre, pero quién fue la primera oveja de estas que estaban en otro lugar que el Señor debía traer? Bueno, Hechos capítulo 10 nos dice que fue Cornelio. Cornelio fue esa primera oveja que el Señor fue y trajo para conformar un solo redil, que ahora ya era la iglesia del Señor que ha nacido en Hechos capítulo 2, versículo 38 en adelante. Cornelio no era parte del pueblo de Israel, aunque era un gentil y aunque era temeroso de Dios y aunque adoraba a Dios y aunque daba ofrendas y daba limosnas y aunque su familia también creía en ese Dios, todavía no era parte de ese redil. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que a veces tenemos una expresión y yo la respeto, pero debemos colocar las cosas en su lugar. A veces decimos, es que mis hijos han crecido en la iglesia. No, ellos han crecido en un hogar de 2 cristianos, pero no en la iglesia. Porque para ser miembro de la iglesia tengo que convertirme. Tengo que recibir el perdón de mis pecados. Tengo que ser salvo. Tengo que haber aceptado a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Tengo que haberme bautizado para el perdón de mis pecados. Cornelio era un hombre temeroso de Dios, piadoso, justo, que adoraba a Dios, que daba limosnas, pero no era salvo. Él necesitaba la salvación. Y puede que nuestros hijos y nuestros familiares sean personas también que manifiesten algunas actitudes piadosas, pero eso no les hace miembros del cuerpo de Cristo, eso no les hace ovejas de ese nuevo redil que es la iglesia. Cornelio es el primer convertido. Cornelio es esa primera oveja que el Señor fue y trajo en cumplimiento de lo que dijo Jesús, pero también en cumplimiento de lo que el Señor le prometió a Pedro, cuando le dijo que a él le daría las llaves del reino. Y fue Pedro quien predicó el día en que se añadieron los 3,000 en el día de Pentecostés, que fueron judíos. Y fue Pedro quien predicó en casa de Cornelio, donde se añade el primer gentil, Cornelio. Ahí está el cumplimiento de las promesas. Por eso es que todas las promesas del Señor son fieles. Podemos creer en ellas. Aunque pasen muchos años, aunque pase mucho tiempo, si el Señor de verdad ha hecho promesas a nosotros, debemos creerlas. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6,
Pablo les habla a los hermanos en Éfeso acerca de esta promesa. En Efesios 3, del 1 al 6, les dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 2 puntos. Nos va a decir cuál es ese misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso que Jesús dijo acerca del redil era un misterio que todavía ni siquiera los judíos, ni siquiera los apóstoles lo entendieron. Seguía siendo un misterio para ellos. Tanto que cuando Pedro predica en casa de Cornelio y regresa de Cesarea a Jerusalén, le dicen: venga un momento, Pedro, ¿qué hacía usted en casa de un inconverso? ¿Qué hacía usted en casa de un gentil? Comenzaron a cuestionarlo, porque no entendían ese misterio. Y Pablo dice, eso que estaba oculto para todos nosotros era que Dios tenía ya destinado a ser coherederos tanto a judíos como a gentiles en un mismo cuerpo o en un mismo redil. Esa es la promesa cumplida, hermanos. Eso fue lo que Jesús dijo cuando habló acerca de tengo otras ovejas. Éramos usted y yo, hermanos. Éramos aquellos por los cuales oró en Juan capítulo 17, por aquellos que habían de creer por la palabra de estos apóstoles. Él oró por usted, Él oró por mí. Si nosotros ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, si nosotros ahora somos ovejas del redil de Cristo, no es porque tú y yo fuésemos más inteligentes que otros, o más piadosos que otros, o porque me hayan inculcado a mí valores cristianos desde muy niño, o porque mis padres me hayan leído la Biblia, o porque me hayan dejado todos los días el Salmo 91 abierto en mi cuarto, o porque me pegaron afiches con mensajes bíblicos en mi cuarto. La única razón por la cual tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo, somos ovejas de su redil, es porque Él prometió traernos, porque oró por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el versículo 4 en Juan capítulo 10, cuando habla en el versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermanos, esas otras ovejas de las cuales Jesús está hablando, no son ovejas que estaban allí y Jesús dice: bueno, ¿quién quiere venir y ser parte de este redil? Escuche muy bien, hermanos, porque creo que la mayoría de aquí tuvimos la posibilidad, los mayores, de estudiar, y los menores están estudiando. ¿Hay algún niño aquí mayor de 6 años que no esté estudiando? Creo que todos están estudiando, ¿cierto? Así que hasta los niños van a entender esto, porque esto se nos enseña en la escuela, lo que es la gramática, lo que son los verbos, lo que son los tiempos. Así que eso lo vamos a entender todos, hermanos. ¿Por qué? Porque noten lo que Jesús habla acerca de sus ovejas. Él dice, todavía no está la iglesia, hermanos. Escuche, todavía no está la iglesia. Y aún así Él está hablando de sus ovejas como propias. Y mírelo en los siguientes versículos. Versículo 3, y allí usted va a tener una tabla de contenido para que usted pueda ir leyendo los pasajes. Verso 3, a sus ovejas llama por nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, y le siguen porque conocen su voz. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Verso 12, el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, es decir, el asalariado no son de él, son de otro. ¿Quién es ese otro? El buen pastor. Versículo 16, tengo otras ovejas
aquellas también debo traer. Verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, le dice a los judíos. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28, no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted prestó atención, hermano, se dará cuenta que hay unos verbos, y esos verbos están en tiempo ¿qué? Presente. Pero si todavía la iglesia no existe, ¿por qué están en presente si la iglesia no existe? ¿Por qué Jesús habla de que tengo, son mías, me conocen, oyen mi voz, yo las traigo, yo las cuido? ¿Por qué si la iglesia todavía no está? Es que Cristo no vino a morir al azar, por tal vez si alguna quisiera ser salva. Él dice, yo pongo mi vida por mis ovejas. Es cierto que cuando se habla que el amor de Dios es para todo el mundo, no quiere decir que entonces Dios ama a todo el mundo de la misma manera, y se lo ejemplifico de esta forma. Todos los varones estamos llamados a amar a todas nuestras hermanas, ¿sí o no? Parece que no escucharon. Todos los varones estamos llamados a amar a nuestras hermanas, ¿sí o no? Pero ¿amamos a nuestras hermanas como amamos a nuestra esposa? Si hiciéramos eso nos metemos en problemas con la esposa y con Dios. Porque aunque amamos a todos, amamos a nuestra esposa de una manera diferente. Dios ama a todo el mundo, pero Dios ama a sus hijos de una forma diferente. Cristo vino a morir por sus ovejas. Yo pongo mi vida por las mías, las que el Padre me dio. Pero ¿cuándo si todavía no han existido? Es que ya el Padre me las dio, porque Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo no llegó al mundo diciendo, bueno, ¿y quién será que va a creer en mí? ¿Quién será que va a escuchar mi mensaje y va a decidirse por mí? Él vino a poner su vida por sus ovejas y las conoce y las llama por nombre. Él sabe quiénes iban a creer. Antes de existir cada uno de nosotros, ya el Señor sabía quiénes eran los que habíamos de ser parte de ese nuevo redil. Allí es donde radica nuestra seguridad de la salvación, porque Cristo prometió salvarnos, porque Cristo prometió llevarnos a la gloria, porque Cristo prometió hacernos parte de un redil, y dice, y cuando están en la mano de mi Padre, nadie las puede arrebatar. Nadie, hermanos. Pablo replicó lo mismo en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y termina con una frase, ni ninguna otra cosa creada. Pregunta, ¿tú y yo somos creados? Entonces, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Si nosotros somos verdaderamente ovejas del Señor, por las cuales Él oró en Juan 17, a las cuales Él dijo, debo traer, y esto nos enseña algo, la oveja no llega sola. Hermanos, yo me convertí. ¿Cómo? Y hay algunos que son más osados. Yo me convertí solo, es decir, ni Dios estuvo allí. Yo me puse a leer la Biblia, entendí y me convertí solo. Bueno, qué contradicción, porque Jesucristo dice que esas ovejas estaban descarriadas y Él debía de traerlas. ¿Tú te imaginas la escena de una oveja perdida y cuando el pastor llega, dice la oveja, ay, siquiera que te encontré, te andaba buscando? ¿Quién encontró a quién? Y llega la oveja al redil y le dicen, ¡ay, qué bueno verte! Y comienza la oveja a decir, bueno, yo estaba perdida y comencé a mirar al horizonte hasta que vi al pastor y entonces encontré el pastor y me vine con el pastor y por eso estoy aquí nuevamente. No, hermanos.
La oveja, si está perdida, necesita ser encontrada. Isaías capítulo 53 dice, todos nosotros nos descarriamos. El nombre que se le iba a colocar a Jesús ya traía esa consigna. Él vino a salvar, ¿a quién? A los que se habían perdido, hermanos. Todos nosotros estábamos perdidos. Eso es la obra del buen pastor. Cuando tú y yo pensemos en Jesús es mi pastor, no pensemos, sí, hermano, cuando esté pasando por escasez, Jesús es mi pastor. Estoy enfermo, Jesús es mi pastor. Tengo un problema matrimonial, Jesús es mi pastor. Y ahí está el Salmo 23 en mi boca. Está bien porque el Señor hace todo eso, pero eso tenía un mensaje más profundo. Él es mi pastor, no porque yo lo escogí a Él. Él es mi pastor porque Él me escogió a mí. Yo no escogí a Jesús, Él me escogió a mí. Él decidió irme a buscar, Él decidió irme a traer, porque yo era el que estaba perdido. Yo era aquella oveja que se había descarriado y que necesitaba llegar al redil del Señor, pero no lo podía hacer sola. Necesitaba que alguien me buscase, y ese fue Jesús, quien puso su vida por mí en una cruz, antes de que yo existiera, antes de que yo naciera. Como dijo alguien, Dios tuvo que amarme a mí antes de que yo existiera, porque una vez existí, yo no merecía el amor de Dios. Dios tuvo que amarme antes de que yo existiera, porque ninguno de nosotros es merecedor del amor de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a ser ovejas del Señor? Porque Él dice, tengo otras ovejas. La pregunta es, ¿cómo llegamos a ser sus ovejas? Bueno, versículo 26 de Juan capítulo 10, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Cómo llegamos a ser ovejas del Señor? Bueno, es muy particular que en el versículo 26 Jesús le diga a los judíos, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ponga las cosas en orden. Váyase por favor al texto. Yo sé que tal vez a algunos no les gusta leer mucho. Hoy le pido que centre sus ojos en el pasaje. Coja su Biblia y léala por favor. Versículo 26, no lo tome como una orden, sino como, se lo pido en el nombre del Señor. Lea un momento ese pasaje. A ver si soy yo el único que lo entiende mal. Note que Jesús no les dice, vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis. No. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No les dice, es que si ustedes creyeran en mí fueran mis ovejas. No, lo que Jesús les dice, ustedes no son mis ovejas, por eso es que ustedes no creen en mí. Hermanos, Dios no hizo nada al azar. Dios no puso al mundo como una pirinola y la puso a rodar, a ver qué caía. Toma todo, pon uno, pon todo, pierdes todo, pon dos, toma dos. No, hermanos. Todo lo hizo perfecto. Todo, hermanos. Es difícil para nosotros entender muchas veces estas verdades, porque eso nos lleva a nosotros a tener un Dios discriminador. Pero el amor es discriminado. El amor es discriminador. Si yo amo a mi esposa y la amo a ella como esposa, no puedo amar a ninguna de ustedes como la amo a ella. Eso es discriminatorio. Si yo amo a mis hijos como Dios me manda amarlos, no puedo amar a otros como debo amar a mis hijos. Es discriminatorio. Dios hizo discriminación en la antigüedad, porque de todos los pueblos escogió uno solo. De todos los pueblos que habían, escogió uno solo. Y no lo escogió porque fuese el mejor pueblo. Él les dice en Deuteronomio, los escogí a ustedes porque quise escogerlos.
En ustedes no había nada especial para que yo los escogiera. Fue discriminatorio. Entre Jacob y Esaú, Dios fue discriminatorio. A Jacob amé y aborrecí a Esaú. Pero espérate, Señor, si todavía no han hecho ni bien ni mal. Pero yo llamé a Jacob, aunque el que va a hacer mal es Jacob y no Esaú. En una ocasión estaba Spurgeon predicando y predicó acerca de Romanos capítulo 3. Cuando terminó, alguien le dijo: señor Spurgeon, la verdad yo no entendí lo que usted enseñó. ¿Y qué no entendió? Ese pasaje de que a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Dice: yo tampoco entendí. ¿Ah, usted tampoco entendió? Dice: no, yo no entendí por qué Dios amó a Jacob. No entendí. Porque Jacob no tenía nada amable. Jacob engañó a su padre y a su hermano, pero Dios decidió amarlo a él y no a Esaú. Ahí hizo Dios discriminación, si nosotros queremos utilizar ese epíteto, esa palabra. Ahí hizo Dios discriminación. Hermanos, nosotros no somos la gran cosa. Aquí no estamos los más santos, los más piadosos, los más inclinados hacia Dios. Aquí estamos un grupo de personas que no merecían el amor de Dios, que no merecíamos que Cristo muriera por nosotros en la cruz. Pero Dios decidió amarnos y entregarnos a su Hijo. ¿Cómo llegamos a ser sus ovejas? Bueno, en el versículo 29, porque Dios el Padre le dio las ovejas a Dios el Hijo, mi Padre que me las dio. Versículo 11, porque Dios Hijo nos compró a precio de su vida. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Porque el Espíritu Santo nos convenció de justicia, de juicio y de pecado, y mora en nosotros como sello de que le pertenecemos a Él. Lo dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que cuando nosotros creímos y obedecimos el Evangelio, Dios nos selló con el Espíritu de la promesa. Lo dice Pablo en 1 Corintios 3, 16, que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Lo dice en el 6, 19, que debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Eso es la razón por la cual nosotros llegamos a ser ovejas del Señor, porque Dios decidió amarnos, comprarnos y sellarnos. ¿Desde cuándo, hermano? ¿Cuando yo nací? No, porque Cristo dijo: yo ya las tengo y las conozco por nombre. Yo sé quiénes son los que van a creer. Y van a creer no para convertirse en mis ovejas, van a creer porque son de mis ovejas. Porque los que no creen no son de mis ovejas. El Señor Jesús ya había dado esta misma enseñanza en Juan capítulo 6. Devuélvase un poquito, por favor, a Juan capítulo 6. Versículo 37 al 39. Juan 6, 37 al 39 dice la palabra de Dios allí. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. 2 puntos. Niños, ¿saben lo que significan los 2 puntos, cierto? Nos va a decir aquello que está enunciando. Dice que todo lo que me diere, pregunta, ¿qué le dio el Padre al Hijo? A ti y a mí. Increíble, pero a ti y a mí. Mi Padre que me las dio. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que el Padre me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Yo quiero hacerle una pregunta, hermano, y sea honesto intelectualmente.
¿hay algo o hubo algo que el Padre le haya pedido al Hijo que el Hijo no haya podido hacer? Sea honesto intelectualmente. ¿A qué me refiero con esto? Porque podemos creer eso, que Cristo nunca desobedeció al Padre. Pero cuando nos enfrentamos a pasajes como estos, decimos, no, pero es que, ¿y si qué tal vez que hubiera ocurrido esto otro? Eso ya no es ser honesto intelectualmente con uno mismo. Esta es la voluntad del Padre, que todo lo que el Padre me diere, yo no pierda nada. Ahora, ¿por qué Cristo pudo obedecer la voluntad del Padre perfectamente? ¿Porque era muy obediente? Amén. Pero hay otra razón mucho más grande detrás de todo esto. Porque Cristo es Dios. Y Cristo es todopoderoso. Cristo no podía perder nada de lo que el Padre le diera, porque Él tiene todo el poder. Por eso es que Él dice, las ovejas están en la mano de mi Padre y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pero luego termina diciendo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Tú y yo estamos seguros en Cristo, no porque tú y yo nos esforzamos mucho. Estamos seguros porque Cristo ha prometido al Padre obedecerlo en no perder ninguna de sus ovejas. Por eso estamos seguros en Cristo. Nosotros pensamos que estamos seguros porque arañamos y nos agarramos y nos aferramos con las uñas a la salvación. Cristo dice, tú estás seguro porque tú estás en la mano de mi Padre. Y yo prometí que lo que el Padre me diere, yo no pierda nada. Y Cristo dice, yo no vine para hacer mi voluntad. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Por eso el Padre me ama, porque yo hago todo lo que el Padre me ha mandado. Hermano, hermana, esa es la promesa que Cristo nos hizo. Por eso cuando tú y yo cantamos, todas las promesas del Señor Jesús son aliento poderoso de mi fe. Yo tengo fe, pero por las promesas de Cristo. Yo no tengo fe esperando a ver si tal vez Dios hace algo por mí. Yo tengo fe porque Cristo ha prometido hacer algo por mí. Y eso es lo que despierta en mí la fe. Eso es lo que me hace creer que ya Cristo me prometió que yo soy de su oveja, de sus ovejas, y que Él prometió que ninguna de sus ovejas se perdería. Nota cómo lo dice Lucas en Hechos capítulo 13, versículo 48, porque tal vez alguien diga, bueno, de pronto Juan no escribió bien lo que Jesús quiso decir, y tal vez podemos decir nosotros que percibió de alguna forma equivocada, aunque eso sería una blasfemia, porque dice Pedro que toda la escritura fue inspirada por Dios. Hasta cuando el diablo habló, Dios inspiró para que eso quedara escrito. Aunque el diablo mintió, pero esa mentira fue inspirada para que quedara escrita, no para que creyésemos la mentira, sino para que viésemos lo que estaba ocurriendo. Entonces dice Hechos capítulo 13, versículo 48, y nota nuevamente, reflexivamente, poniendo el sentido a las palabras que hay allí. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué es oyendo esto? Bueno, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48, los gentiles oyendo esto, ¿qué cosa? Que la salvación era hasta lo último de la tierra, incluyéndonos a nosotros los gentiles, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron. ¿Creyeron quiénes? Todos. ¿Quiénes todos? Todos los que estaban ordenados, ¿para qué? ¿Quiénes son ellos? Bueno, Jesús ya lo dijo. Tengo. No dijo, pienso tener, creo tener, tal vez tenga, posiblemente, quién sabe, a lo mejor. No. Tengo otras ovejas y las voy a traer. Yo las voy a traer. Yo las voy a ir a buscar. Y ellas van a llegar aquí. Y habrá un rebaño, porque solamente hay un pastor.
Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si tal vez usted lee este pasaje y dice, no, pero es que la Reina Valera no me convence. Bueno, yo traje aquí una tablita con otras versiones, por favor, Master. Una tablita con otras versiones en donde podemos ver nosotros otras versiones que tienen diferentes palabras. Otra. ¿Dónde están las versiones? Esta. Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, Biblia Sagrada del Jubileo y Reina Valera del 60 dicen lo que acabamos de leer. Pero está la Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Revisión Reina Valera en 1977, que dice: al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a vida eterna. Lea por favor, Palabra de Dios para Todos, traducción lenguaje actual y Nueva Traducción Viviente. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos. ¿Quiénes todos? Los que estaban elegidos para la vida eterna. Váyase y busque más versiones si usted desea, y se va a encontrar con esta verdad. Y la Biblia no puede contradecirse. Jesús dijo: yo tengo otras ovejas, ya las tengo, y yo las conozco por nombre, y yo las voy a traer, y ellas serán de mi rebaño. Y cuando el Padre me las dé, yo no voy a perder ninguna. Ninguna se me va a perder, porque yo hago la voluntad del Padre. Y cuando Pablo predica, los gentiles creen. Y Lucas describe la razón por la cual creyeron: porque estaban destinados para creer. La seguridad de nuestra salvación está en el hecho de que Dios nos entregó al Hijo. El Hijo se comprometió en que ninguno de los que el Padre le diera se iba a perder. En eso radica nuestra salvación. Incluso, hermanos, esta doctrina está en el Antiguo Testamento. Vaya por favor un momento a Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 19, y es lo mismo que vamos a encontrar que Pablo replica en Romanos capítulo 11, y es algo que yo he compartido con los hermanos cuando enseño, y es: los principios nunca se cambian, las excepciones y las leyes sí. Dios dio leyes al pueblo de Israel que luego se las cambió, no porque estuvieran mal, sino porque el hombre no podía cumplirlas. Pero cuando hay un principio, ese principio se cumple. Cuando Dios decide hacer algo por principio, ese principio jamás se cambia, aunque Dios permite excepciones. Las excepciones no son la regla es el principio. Y eso es una norma de interpretación que deberíamos nosotros aprender. En Primera de Reyes 1:19 dice la palabra del Señor: Primera de Reyes 19, perdón. Primera de Reyes 19. Versículo 15 al 18. Primera de Reyes 19, 15 al 18. Dice: y le dijo Jehová, está hablando con Elías: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre todo Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Verso 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Noten las palabras: y yo haré. ¿Qué es lo que vas a hacer, Señor? Que queden en Israel 7,000 hombres que no se doblarán ante Baal. Pablo replica esto mismo en Romanos capítulo 11, versículo 4. Y retoma esto porque los judíos pensaban que
solamente ellos serían salvos, que los gentiles no podían hacer parte del cuerpo de Cristo, y que Dios se había olvidado de la promesa que le había hecho Israel de salvarlos. Y Dios no se olvidó de su promesa. Lo que pasa es que ellos no entendieron que Él iba a salvar a Israel, pero no a todos los que por sangre fueran descendientes de Abraham, sino por la fe fueran descendientes de Abraham. Entonces dice en Romanos 11:4. En el 3 dice, hablando Elías: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Verso 4. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, yo me los reservé. Ellos no tomaron la decisión, yo me los reservé. 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién se los reservó? El Señor. Yo me los reservé. Yo decidí guardarme ese grupo de personas. Tengo otras ovejas. Ya las tengo, dice el Señor. Pero Señor, si nosotros creímos desde el 90 para arriba, creo que el que más edad tenga de ser miembro de la Iglesia de Cristo, porque algunos dicen, yo soy cristiano desde niño. Bueno, posiblemente. Pero me refiero a que tú hayas conocido la verdad, porque si tú estuviste en una denominación, recibiste la mentira. O si no, ¿por qué estamos aquí? Porque si yo digo, no, allá también hay verdad, ¿qué hago en la Iglesia de Cristo? ¿Por qué no sigue con la Iglesia Católica, con los pentecostales, con los testigos, con los adventistas, con los bautistas? ¿Por qué no seguí allá? Porque creo que está la verdad. Y si yo creo eso, tal vez desde el año 90 para acá yo creí. Digo, Señor, pero ¿cómo aplico ese pasaje que tú ya tenías y yo apenas creí? Es que yo creí porque ya era de sus ovejas, porque el Señor ya me tenía a mí, ya me había escogido a mí. Él murió por mí. Por eso dice, yo tengo, porque el Padre ya me las dio, no me las va a dar. Él no está esperando a ver cuáles nace para ver cuál me da. Ya me las dio. Y yo me comprometí a no perder ninguna de esas ovejas. En eso radica nuestra esperanza. En Hechos 18, versículos 9 y 10, y aquí está esta misma enseñanza, pero de una forma indirecta. Es decir, no fue que alguno de ellos quiso enseñar esto, sino que nosotros lo vemos por lo que dice el pasaje. Hechos 18, versículos 9 y 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo. En este lugar donde todavía no hay iglesia, en este lugar donde todos son paganos, en este lugar donde son incrédulos, en este lugar donde son fornicarios, adúlteros, ladrones, borrachos, estafadores, afeminados, se echan con varones, en este lugar yo tengo mucho pueblo. Y tal vez Pablo se hubiese preguntado, pero ¿es que hay otra iglesia de Cristo aquí? No. Tú no sabes, Pablo, quiénes son. Yo sí lo sé. Hermano y hermana, tú no sabes quiénes son. Por eso debemos predicar a toda criatura. Esta enseñanza no es para decir, hermano, entonces el que va a creer, cree, así no le prediquemos. No, porque el mismo Dios que ha designado quiénes van a creer, también ha designado cómo van a creer. Y no van a creer si no hay quien les predique. No van a creer si no hay quien les predique. Y no van a creer y no vamos a predicar si no somos enviados. La pregunta es, hermano, entonces yo necesito que alguien me envíe. Mateo 28. Id y predicad el evangelio a toda criatura. A veces estamos esperando que de acá al frente los hermanos digan, hermanos, hay que salir a predicar. No necesitamos que nos digan que hay que salir a predicar. Porque la gran comisión ya la tenemos cada uno de nosotros. No culpemos a los que dirigen las congregaciones por la falta de conversión de personas. Culpémonos a nosotros mismos. Porque tú y yo tenemos el mandamiento de predicar.
Y no predicamos, y como no predicamos, luego culpamos a los que están al frente. Cuando tú y yo ya fuimos comisionados para predicar. Ya fuimos enviados a predicar. La gente no va a creer si nosotros no le predicamos. La gente no va a venir a Cristo si tú y yo no les hablamos de Cristo. Pero cuando una persona viene a Cristo, no pensemos, yo la convertí. No, el Señor ya la tenía. Porque yo tengo mis ovejas y las conozco y las llamo por nombre. Fue Cristo quien la trajo. Hay un hermano que decía, hermano, yo le doy gracias a Dios porque gracias a mí se han convertido 5,000 personas. Dios hubiese podido usar un burro, una burra, una piedra, para que alguien creyera en Él. A veces nosotros creemos que somos indispensables, que somos nosotros los que hacemos posible la obra de Dios. No, la obra de Dios es posible a pesar de nosotros. Las personas se convierten a Cristo a pesar de nosotros. Porque muchas veces no les damos testimonio. Muchas veces no somos la luz que debiéramos ser. No somos la sal que debiéramos ser. Y aún así las personas creen en Cristo. Pero necesitamos predicar el Evangelio. Para que ese rebaño por el cual Cristo oró en Juan 17 siga creciendo. No hay otra manera, hermanos. Si tú y yo queremos que las personas se conviertan a Cristo, hay que predicar el Evangelio. Pero quiero llamar la atención a esto. El pasaje dice que ellas oyen mi voz y me conocen. No iba a contar esta historia, pero aprovecho que están las hermanas Daniela y Diana, que son gemelas. Usted las ve y créanme que yo muchas veces me doy cuenta de quién es quién por los estados. Porque veo que el estado, una es en Estados Unidos, entonces la otra está en Colombia, entonces ya sé cuál es cuál. Porque si no me confundo. Pero cuentan en una ocasión que en Escocia, donde todavía hay rebaños, habían 2 niños gemelos, idénticos en todos los aspectos, color de ojos, que a veces eso es difícil. A veces el uno trae un color de ojos, el otro color de ojos, color de piel, cabello, forma de las orejas, forma de la nariz, forma del rostro, en la contextura, idénticos, al punto que a veces los padres se confundían, y a veces el padre llamaba a uno y contestaba el otro, y el padre creía que le había contestado el hijo que era. Le pasó, creo yo, algo parecido a lo que le pasó a Jacob, a Isaac, perdón, que lo engañó Jacob porque su voz se parecía a la de su hijo, Isaac. Entonces, uno de los hijos decidió irse a la capital a estudiar Derecho. El otro hijo dijo, yo me voy a quedar con mis padres, porque apenas eran ellos 2. Entonces él decidió quedarse en la granja de su padre y encargarse de los rebaños de su padre, y él tenía un rebaño de ovejas. Cuando a veces se comunicaban por teléfono con familiares, los familiares preguntaban, ¿quién habla? Pues no le reconocían la voz. Hasta sus mismos padres, ¿quién es? Pues no reconocían la voz. Años después, 5 años después, regresó el hijo de haber estudiado. Y aunque tenían la misma voz, el hijo que llegó de estudiar de la capital, Derecho, quiso llamar las ovejas. Y las ovejas no le respondieron, aunque tenían la misma voz. Pero una vez, aquel hijo que las había cuidado, ni siquiera les habló. Hizo un sonido con el cual él acostumbraba a llamarla. Las ovejas contestaron y se arrimaron todas al cerco. La pregunta es, ¿qué voces estamos escuchando nosotros? Estoy seguro que yo estoy escuchando la voz de Jesús, porque hay otras voces parecidas. Y en las redes tú encuentras voces parecidas, donde tú vas a escuchar muchas cosas. Y tú hasta llegas a decir, ay hermanos, palabra de Dios. Pero tú estás seguro que tú estás escuchando la voz del pastor. La evidencia de que tú la estás escuchando no es que tanto sabemos de Biblia. La evidencia de que tú y yo estamos escuchando la voz del pastor es cómo eso que hemos escuchado ha transformado mi vida. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estamos siguiendo a Jesús? ¿O a quién estamos siguiendo? Y no estoy hablando de los
personajes que seguimos, porque creo que seguimos a muchos, ¿no? Ahí seguimos a este, al que habla de la belleza, al que habla de los deportes, al que habla de la economía, al que habla de la música, y ahí estamos siguiendo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos siguiendo a Jesús? ¿Y cómo reconocemos su voz? No la reconocemos por lo que el mundo dice, la reconocemos porque vamos a su palabra. Dijo alguien en una ocasión, yo hubiera querido estar en el tiempo de Jesús para haber escuchado cómo hablaba. Y alguien le dijo, lee la Biblia en voz alta y te darás cuenta cómo hablaba Jesús. Porque hay que leer la Biblia, hermanos. Ahí están las palabras de Jesús. Ahí está la voz de nuestro Padre. Y a veces no la escuchamos porque estamos distraídos escuchando otras voces. Pero también me llama mucho la atención, hermanos, el hecho de que Jesús haya dicho, verso 29, mi Padre que me las dio. Estamos en esta época que se llama ¿cómo? ¿El mes de qué? No les dé pena, no es pecado venial. Amor y la amistad. Ese es capital. Pero bueno, estamos en una época donde se está celebrando el mes del amor y la amistad. Pero llevémoslo a otro ambiente. Cumpleaños, un matrimonio, nos invitan a la celebración de algo. ¿Y qué acostumbramos nosotros cuando nos invitan y se está celebrando algo o se está celebrando a alguien? ¿Qué llevamos? Un regalo. Y procuramos que el regalo sea ¿qué? Bonito, ¿cierto? Que le guste a la persona. Buscamos que sea útil, ¿sí o no? Pero yo cuando pienso en un regalo no pienso en dar cualquier cosa, no, es que se ve bonito, pero es útil, que si no es útil pues no tiene sentido. Que sea útil. Y damos ese regalo. Y lo empacamos bien, y lo damos con amor, porque lo hemos escogido especialmente para esa persona, para que cuando esa persona lo reciba diga, qué buen detalle, gracias por pensar en mí, gracias por darme este regalo que tal vez te costó mucho. Pero qué paradójico, hermanos, que Dios nos haya escogido a nosotros para regalarnos a su Hijo. Hermanos, ¿qué hay amable en nosotros? ¿Qué hay de bueno en nosotros? Si Pablo dice, no hay bueno ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, hay veneno de áspides en su lengua. ¿Qué de bueno hay en nosotros que el Padre haya decidido regalarnos a su Hijo? ¿Qué tan buenos éramos nosotros antes de llegar a Cristo como para que el Padre nos haya escogido? ¿Qué hacíamos nosotros antes de llegar a Cristo? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Cuántos pecados cometidos? ¿Cuántas ofensas contra Dios? Y aún así el Padre decidió tomarme a mí, envolverme en un manto de gracia y entregarme a su Hijo y decirle, mira, este es mi regalo para ti. Este es mi regalo para ti. Pero ¿saben por qué el Padre lo hizo? Porque el Padre ya no sabía, o el Padre ya sabía quiénes íbamos a ser. Íbamos a ser justificados en la sangre de Cristo. Íbamos a ser santificados. El Padre nos iba a limpiar, nos iba a pulir. El Padre nos iba a poner atractivos para su Hijo, para entregarnos al Hijo. Pero el Hijo va a hacer algo todavía mejor. El Hijo nos va a santificar, a perfeccionar y a devolvernos al Padre y a llevarnos a la gloria. Qué bendición, hermanos, que Dios haya tomado la iniciativa de hacer eso por nosotros, porque nosotros mismos no hubiésemos podido hacerlo. En el versículo 4 Él dice, yo voy delante de mis ovejas. Ir delante no era simplemente caminar por delante. Ir delante era ser el primero en exponerse al peligro. Y qué paradójico, porque la muerte de un pastor suponía la muerte de las ovejas. Pero en este caso, la muerte del pastor suponía la vida de las ovejas. El pastor debía morir para que nosotros tuviésemos vida. Eso es lo que Cristo quiso decir, yo voy delante de ellas. Él nos da vida, nos protege, nos alimenta, nos cura. Puso su vida por nosotros en la cruz para mostrarnos cuánto nos ama. Cuánto nos ama. No porque seamos amables,
sino porque Él decidió amarnos. Como pastor nos trata con amor, nos trata con paciencia y con misericordia. Dice Isaías capítulo 40, versículo 9 al 11. Isaías capítulo 40, versículo 9 al 11 dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cómo nos trata el pastor? Como alguien que cuida a ese animal, lo protege, porque sabe que es torpe y nosotros somos torpes. Porque sabe que ese animal es débil y nosotros somos débiles. Porque sabe que nosotros somos frágiles ante el peligro. Por eso el pastor nos lleva en sus brazos, nos cuida, nos protege, como una oveja recién parida, como una oveja que necesita ser cuidada, alimentada y protegida. Pero en ese cuidado el pastor tiene que hacer mucho más que cuidarnos. Muchas veces tiene que corregirnos, muchas veces tiene que disciplinarnos. Dice en Hebreos capítulo 12, un pasaje que muchos de nosotros como padres lo hemos enseñado a nuestros hijos. 12:5 dice: y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando el Señor comienza a disciplinarnos, es una evidencia de que soy su hijo. Cuando a ti en la iglesia te disciplinan, hermano, es porque Dios te ama. Y como te ama, tiene que trabajar en tu vida para que tú no te sigas desviando, descarrilando. Recibe esa disciplina del Señor, recíbela con amor, porque es por tu bien, es para tu alma. ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Yo espero que lo hagamos no porque tenemos enojo, no digo rabia porque la rabia es de los animales, enojo. Aunque algunos dicen que me da una rabia, y uno dice, bueno, ¿qué clase de animal es, no? Pero no, nos da enojo. ¿Y por eso disciplinamos a nuestros hijos? No, los disciplinamos para su bien. Por eso pecamos cuando los disciplinamos con ira o con enojo. Y los hijos se dan cuenta cuando lo hacemos así. Disciplinémoslos para su bien, porque los amamos, porque no queremos que sigan cometiendo los mismos errores que nosotros o que ellos han venido cometiendo. Pero si somos ovejas, vamos a soportar esa disciplina. El que no es oveja dice: no me gustó y me voy, y se va. Pero si la soportamos, es porque entendemos que somos ovejas del Señor. ¿Cómo sé yo que soy una oveja escogida? Verso 4, 16, 27. Porque oigo su voz y la sigo. Aplicaciones, hermanos, rápidamente para terminar. Si Jesús es el Cordero de Dios y Jesús es nuestro modelo a seguir, no, las aplicaciones primero, es nuestro modelo a seguir, entonces yo puedo estar seguro de que soy una oveja escogida por Dios si en mi vida se reflejan las siguientes características. Escuche, si Jesús es el Cordero de Dios y Él es mi modelo a seguir, ¿cómo sé yo que soy una oveja? Porque en mi vida se tienen que reflejar estas características. ¿Cuáles? Oigo su voz y le sigo, versículo 27. He entrado por la puerta estrecha y voy por el camino angosto, Mateo 7, 13 y 14. Como parte de la vid verdadera, estoy dando fruto, según Juan 15 y Gálatas 5, 22 y 23. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. 5. Me parezco a Jesús. Romanos 8, 29. Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo sé yo que soy una oveja? Porque me estoy conformando cada vez más a la imagen de su Hijo. Y número 6, ¿cómo sé yo que soy una oveja escogida del Señor?
porque en mi vida debo mostrar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. No basemos el que somos ovejas del Señor porque un día dijimos, yo creo en Cristo y me bauticé, pero no estoy mostrando nada de esto. Si yo realmente soy una oveja del Señor, en mi vida se tiene que reflejar esto. Conclusiones. Dios es nuestro buen pastor porque nos creó, nos cuidó, nos alimentó, nos enseñó, nos protegió y cuando nos vio perdidos, nos salvó. Y vino en la persona de su Hijo a morir como el pastor por nosotros. Pero también otra conclusión es que la evidencia de que somos salvos es que yo me veo, huelo, camino, me comporto y me dejo guiar como una oveja. Como dice el dicho popular, blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Sí o no? Si yo digo que soy una oveja, pues me tengo que ver como oveja, tengo que oler a oveja, tengo que caminar como oveja, tengo que comportarme como oveja y tengo que dejarme guiar como una oveja. Ser como Jesús es lo que nos hace valiosos. No nos hace valiosos las muchas obras que nosotros hagamos en la iglesia. Es que yo hago mucho en la iglesia, yo he hecho mucho por esta iglesia. No, hermanos, eso no nos da valía. Nuestra identidad está en cuánto me parezco a Jesús. Ese es el valor que nosotros tenemos. Por eso el Padre nos entregó al Hijo, porque el Padre nos iba a conformar a la imagen de su Hijo. Eso es lo que nos da valor. Termino con esta historia. Tal vez usted la ha escuchado de otra manera. No vaya a rebatir por la manera en que yo la cuento. No me vaya, venga hermano, así no era la historia. No, usted la ha escuchado de otra manera, yo la escuché de otra manera. Espero que me la acepte. En una ocasión, un padre que ya estaba para morirse decidió dejarle a su hijo una herencia. Y llamó a su hijo y le dijo, hijo, te voy a dar este reloj como herencia. El hijo esperaba que le diera las casas, los títulos, la cuenta, la joyería, la finca que tenían o la granja. Pero el padre dijo, no, lo que te voy a dar es este reloj. El hijo vio un reloj y era un reloj antiguo, viejísimo, que ya nadie usaba. Le dijo, pero papá, ¿este reloj? Sí, este es mi regalo para ti, esta es mi herencia para ti. ¿Pero qué voy a hacer con este reloj? Bueno, vete al relojero de la esquina y pregúntale cuánto te da. Fue el relojero de la esquina y el relojero de la esquina lo miró y le dijo, te puedo dar, no sé, 10,000 pesos. Ah, bueno, gracias. Y volvió donde el papá, papá, me dice que me dan 10,000 pesos por este reloj, esto es una baratija, esto no vale nada. Vete a la tienda de empeño, a la prendería. Así que se fue a la tienda de empeño y dijo, miren, vengo a empeñar este reloj, ¿cuánto me puede dar? Aquel hombre de la tienda de empeño llegó, lo revisó, llamó a otra persona, la otra persona lo revisó y dijo, te podemos prestar hasta 1,000,000. ¿1,000,000? Se volvió a la casa y le dijo, papá, me prestan hasta 1,000,000, o sea que vale más. Pues yo lo voy a empeñar. Dice, no, ahorita vete para el museo para que te digan cuánto te pueden dar por el reloj. Cuando llegó al museo, le dijo el señor, ¿de dónde lo sacaste? ¿Es robado? No, me lo dio mi padre. ¿Y cuántos años tiene tu padre? Va a cumplir 90. ¿Y de dónde sacó el reloj tu padre? Se lo dio mi abuelo. ¿Pero cuánto me puede dar por el reloj? Le dice, mira, por este reloj que es hecho, personalizado, que fue mandado a hacer personalmente por alguien, que es una máquina tan valiosa, podemos darte hasta 100 millones. El hijo ya lo quería vender, pero recordó que el padre le dijo, antes de venderlo, vuelves a la casa. Así que regresó y le dijo, papá, lo voy a vender. ¿Por qué? Me dan 100 millones en el museo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que tu valor no depende de lo que otros digan de ti, sino de lo que realmente tú vales? Puede que nosotros para las personas no valgamos mucho. Puede que nosotros como padres para nuestros hijos no valgamos mucho. Puede que como esposos para nuestro cónyuge no valgamos mucho. Puede que tú en el trabajo no valgas mucho y te cambian rápido por otro que rinda más que tú. Puede que en tu familia tú no valgas mucho. Puede que para este mundo no valgamos mucho, pero para Dios valemos mucho. Ahí está nuestro valor. Aunque el mundo no nos aprecie y no nos valore,
Dios nos entregó a su Hijo como un regalo, y Dios el Padre no le da cualquier cosa a su Hijo. Nuestro valor está en Cristo. Por eso, hermanos, cuando sintamos que no valemos nada para nadie, recordemos que para Cristo valemos mucho, porque Cristo murió en nuestro lugar. Dios les bendiga, hermanos. Quedamos con nuestro hermano Juan Carlos. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Vamos a cantar. Les invito a que nos pongamos de pie y cantemos de eso maravilloso que el Señor nos ha prometido, y debemos darle valor a todo ello, y principalmente a esa vida eterna que nos ha dado, que nos ha regalado, al rescatarnos, al redimirnos, al comprarnos. Con este himno de una promesa de que aquel día en el cual estemos con Él, gozaremos de la eternidad con Él. ¡Cuán glorioso será ese día! ¡Amén! ¡Qué bendición! Cuán glorioso será ese día, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, nos iremos todos con el Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos ese día glorioso para ir al encuentro del Señor, donde todo será color de rosa, en el cielo con nuestro Salvador. Todos, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Amén. Vamos a continuación a tener la oración final con nuestro hermano Germán, y recuerden que después de la oración tenemos anuncios para todos nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este servicio. Gracias por bendecirlo, Padre Celestial. Gracias por bendecir todo lo que se ha hecho, Señor, esta mañana aquí, para gloria y alabanza tuya, Padre Celestial. Gracias, Señor, por bendecir el mensaje de tu palabra, las ofrendas, la cena, las alabanzas, las oraciones, Señor. Gracias por bendecir a cada uno de tus siervos, Padre Celestial, que esta mañana
te estamos sirviendo, Padre. Gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas que han podido venir, Señor, a este lugar. Gracias por aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Oramos por ellos, Señor. Colocamos todas sus peticiones, Señor, en tu presencia. Las peticiones de la iglesia, de los hermanos, de las hermanas. Porque sabemos, Padre, que hay muchas peticiones por salud, por sanidad, por crecimiento espiritual, por los matrimonios. Oramos, Padre Celestial, por aquellos que están debilitados en la fe, por aquellos que no han vuelto, Padre. Oramos por aquellos, Señor, que aún tienen dudas, Padre, para seguir en el Evangelio, conociendo al Señor. Padre, esta mañana te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por este siervo que has escogido, Señor, para a través de él traer tus enseñanzas, Señor. Por eso te pedimos esta mañana que nos ayudes a ser esas verdaderas ovejas, fieles, esas ovejas que te sirven. Oramos, Padre, para que nos ayudes, porque reconocemos delante de ti, Señor, que hemos fallado. Pero queremos, Señor, ser esas ovejas fieles que te sirvan, esas ovejas amables, esas ovejas llenas de amor, Padre, para ti, para con la iglesia, Padre, para con los hermanos, para con las hermanas, Señor. Oramos para que nos ayude, Señor, para crecer, Señor, en ese crecimiento que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos, Padre. Gracias, Señor. Oramos por los hermanos y hermanas enfermas aquí en la iglesia. Oramos, Señor, para que extiendas tu mano, Señor, y les ayudes en todas sus necesidades, Padre. Tú sabes y conoces, Señor, a tus siervos, a tus siervas, Señor, que en este momento están debilitadas en su salud, Señor, en su salud física. Por eso, Padre, las colocamos en tu presencia, Padre, para que las ayudes en todas sus cosas, Padre. También oramos por los hermanos que están desempleados, para que esta semana tengan, Señor, ese empleo, para que no les falte el pan nuestro de cada día en sus hogares, el pan en la artesa de amasar. Oramos, Señor, por los hermanos y las hermanas emprendedoras, para que tengan, Señor, ese trabajo esta semana, ese empleo, ese crecimiento material en sus trabajos, Padre. Oramos, Señor, para que crezcan en esas microempresas, esos trabajos independientes de cada uno de los hermanos, Señor. Oramos por ellos. Bendícelos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor, para que guardes y protejas a cada uno de los hermanos y hermanas que esta mañana van a sus hogares. Protégelos de todo mal y peligro, Padre, te lo pedimos esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén. Amén. Amén.